Buen día. Mientras todavía duermen Carlos y Elisa, les voy a preparar para desayunar una coca de cireras. Mi coca de cireras preferida es la de la padrina de la Pilar. La padrina, que era de aquí, me regaló su molde, mirar qué viejito. Con este hacía las cocas de cireras, el coc de cireras. Siempre em deia, sean ben negretas, ben negretas, siempre me acuerdo. Y me explicó su receta, que es muy buena, siempre queda riquísima. Ven negretas, que son las que tienen más azúcar. Con su hueso, no lo quitamos, porque la coca de cerezas de la padrina le quitábamos el hueso y quedaba muy buena. Queda claro que se hace como una especie de mermelada sobre la masa, ¿no? Pero reblandecía la masa, el líquido que soltaban las cerezas. Y bueno, cuando empecé a hacerla, como lo hacen aquí en Miravet, sin quitarles el hueso, con la cereza entera, queda imponente. Así que ya desde el año pasado, o hace un par de años, que ya no le quito los huesos. Mira, menos trabajo porque era muy entretenido, cortar la cerecita por la mitad. Bueno, hay unos aparatos de cocina que hay de todo para todo, que le sacaban el huesito, pero yo no lo tengo. Entonces la cortaba por la mitad, sacaba el hueso y luego las colocaba. Bueno, era una obra de arte. Cuando vinimos a Miravet, al principio, pues por estas fechas, un poco más tarde, ahora estamos en mayo, pues la fiesta de la sidera era a principios de junio normalmente. Y un año coincidió que vinimos con las chicas de la tertulia, unas cuantas de ellas pasaron el fin de semana y coincidió que era la fiesta de la sidera. Entonces hacían un concurso de pastel de cerezas y decidimos presentarnos. Hicimos una coca de cireras con la receta, ya la tenía entonces, la receta de la padrina, y la decoramos. Como tenemos artistas en el grupo, la diseñó con masa, el dibujo del tubo, el nudo, el tubo anudado, que era el símbolo contra el trasvase del Ebro, que entonces estaba la cosa muy activa, el tema del antitrasvase y tal. Y aquí el alcalde, pues, que era, en aquel momento era Joaquín Marsal, pues estaba muy por la militancia contra el trasvase del Ebro. Y bueno, le dimos en la vena al gusto, porque el jurado, pues, le encantó nuestro pastel, la presentación, y luego evidentemente que estaba buenísimo. Así que ganamos el primer premio de las cocas de cireras de aquel año, que no recuerdo qué año debía ser, pero ya hace más de 10 años. Entonces vimos que también hacían un concurso de lanzamiento del piñón de la cereza, cosa que es muy chocante. ¿No comen la cereza? Y escupen el piñón. A ver quién lo lanza más lejos. No amarra nada. Pero bueno, cosas de los pueblos. La taseta es la medida. Una taseta de vi ranci. Una taseta de vi ranci. La tasseta de llet, la tasseta d'oli, d'oliva, la tasseta de sucre. Y ella ponía levadura, a mí me lo explicó con los sobrecitos de levadura royal. No lo ponía entero el sobre, ponía una y dos. Ella creo que utilizaba la mitad del sobre, que
viene a ser más o menos así. No lo hacía muy esponjoso, era una masa casi de pizza. Vale. Ella decía que la harina es lo más difícil porque no me dio una cantidad exacta pesada. Como ella la tenía tan cogida por la mano, me decía la harina que admita, pero claro, aquí está el truco. ¿Cuánta harina admite? Me enseñó cómo tenía que quedar la masa, de manera que la podías trabajar, la podías extender sobre el molde, ni líquida ni muy dura. Pero aquí está el truco, en la cantidad de harina, que yo algún día la voy a pesar. ¿Cuánta es la cantidad de harina que admite? Vamos a ver si consigo. Lo que pasa cuando te pasan una receta una persona mayor que la ha hecho miles de veces en su vida, no necesita pesar. Te dice la harina que admita. La harina que admita, claro, lo tienes que ver, tienes que estar con ella y ver cómo tiene que quedar esa masa. Aquí está verdaderamente el truco del almendruco. Aquí tengo unos 330 gramos de harina. Vamos a ver cuál es la harina que admite. Yo creo que va a ser más o menos esta cantidad, ¿eh? La padrina, la fuerza de la naturaleza. Me hace gracia porque yo la recuerdo explicando, ella vivió la guerra aquí y claro, tenían la farmacia y se ve que caían los obuses. Eso ya me lo rectificará Pilar. Ella decía que caían obuses y que estaban salvando los cacharros de la farmacia, que eran buenos, y que los llevaban en cestos para protegerlos de los bombardeos, qué sé yo, dónde los llevarían, dónde los protegerían. Ella me recuerda esta escena, ¿no? Que iban con los cestos a salvar los cacharros de la farmacia de las bombas de la guerra civil. Si estuviera aquí Pilar, que ya le gustaría, pobre mujer, que lleva 2 meses confinada en Barcelona sin poder venir a su Miravet, si estuviera aquí la pobre, pues me podría explicar anécdotas de la padrina, que además los últimos años de su vida los pasó con ella, porque no tenía hijos y Pilar era su ahijada y se portó con ella, bueno, mejor que muchos hijos, porque se ocupó de ella, que no siempre era fácil, porque era una mujer con un carácter muy especial, con mucha personalidad. Y Pilar y Luis tienen mucho mérito porque la tuvieron en su casa como una reina, como si hubiera sido su madre, hasta que murió con 90 y algo, ¿no? Mirad, realmente la cantidad de harina sí ha sido, la que me quedaba en el sobre eran unos 330 gramos y fíjate cómo ha quedado completamente integrada. Ahora la amaso un poquito, no, ella me decía que no había que amasarla mucho, justo hasta que se pueda trabajar para extenderla en el molde. Os muestro la masa ya, para que veáis la textura. ¿Veis que se puede extender? Ahora la extenderemos en el molde, pero primero la voy a dejar reposar un poquito. Porque haciendo pan estos días he comprendido que la masa necesita descanso. Así que la voy a dejar aquí un poquito, 10 o 15 minutitos tapada, para que no se reseque. La dejamos reposar, que se integre todo, con la levadura crece un poquito y luego ya la ponemos en el molde. Y esto es el coc de cireres ben negretas de la padrina, María Pilar, de la farmacia de Benissanet. Tenían farmacia Benissanet, ya mirad. Aquí dejo la masa y nos vemos. Aquí tengo ya dispuestas las cerezas que me quedaban, que ya veis que están más escasas. Se puede tapar toda la masa con las cerezas.
Ahora le pondré por encima bastante azúcar. Es muy importante que la coca estigui ben ensucrada. ¿Estava ben ensucrada la coca? Preguntaban cuando estás estudiando catalán, es una de las frases que estudias para el tema de los acabados de las palabras. Ya la tengo bien ensucrada la coca y ahora pongo un chorrito de aceite de oliva. Ahí va la coca de cireras, el coc de cireras de la padrina. Venga, vamos a contar más o menos media hora. No te sabría decir cuál me gusta más. Son cosas diferentes, muy diferentes, pero las dos son buenísimas.